¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos en este nuevo Te Veo al Día. Hoy día vamos a conversar respecto a un tema bastante importante que se ha ido tomando la agenda respecto de los últimos meses, incluso años. Lo que tiene que ver con la cannabis medicinal en Concepción. Hubo una votación, o se iba a realizar una votación la semana pasada por parte del Consejo para aprobar un proyecto que busca beneficiar a 200 familias. Esto no ocurrió y vamos a profundizar al respecto entonces con Andrea Bello, vocera de Mamá Cultiva. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Andrea, vamos a conversar respecto del uso de la cannabis medicinal, pero vamos a partir hablando de esta votación que se esperaba se realizar acá en el Consejo Municipal de Concepción. No se realizó, fue bastante polémico el tema y se ha agendado un consejo extraordinario. Sí. Ustedes estaban bastante molestos por el tema porque se había hecho un estudio acá, se esperaba esta votación con ansias y al final ha quedado en nada. Sí, o sea, la verdad es que, como te contaba fuera de cámara, es la comuna que más se ha demorado en poder llevar a votación este proyecto. Llevamos más de 2 meses en esto. Se creó, o sea, se nos mandó, no sé cómo decirlo, a la Comisión de Salud y se pidieron los informes, esos informes se entregaron, después se han seguido pidiendo informes. Entonces, la verdad, yo ya no sé, estoy un poco cansada del tema. Esa es la palabra, desilusionada y frustrada. Bueno, no llegaron todos los concejales tampoco en esa votación que se debía hacer. Me imagino que eso también molesta, porque en otros proyectos aparecen y ahora no estaban todos ahí. Sí, o sea, claro, desde un principio esto ha sido así. O sea, la única vez que estaban todos los concejales fue cuando aparecimos en la hora de incidentes, porque no se puso en tabla. Entonces el concejal Iturra en la hora de incidentes expuso este tema, lo cual ahí se derivó a la Comisión de Salud. De ahí en adelante, después de ese consejo, la verdad es que nunca más han llegado todos los concejales. De hecho, cuando vino Ana María Gasmuri acá a Concepción a explicar sobre el proyecto, a exponer, no llegó nadie. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué es lo que busca al menos en Concepción este proyecto? Entendemos que es beneficiar a 200 familias. ¿De qué forma se les beneficia? ¿Qué es lo que se hace con él? Mira, en el fondo el proyecto es un proyecto de investigación. Ya ahora el tema que un poco es por un poco el tema legal, no podemos hablar de uso medicinal o de empezar a dar fitofármacos a pacientes porque la ley no lo permite así, pero sí necesitamos acceder a estudios, sí necesitamos estandarizar cepa en el caso de la epilepsia refractaria. Entonces lo que pretende este proyecto es poder sí llegar a 200 familias que necesitan, digamos, son enfermos refractarios, entonces que necesitan en el fondo obtener de alguna forma la medicina. Hoy día, y vemos algunas imágenes, y ya hasta la fecha se han realizado varias marchas a favor de este tema de la cannabis medicinal, pero una cosa es lo que la gente está expresando, y lo vemos ahí en algunas imágenes, y otro lo que las autoridades expresan. ¿Se ha demorado mucho el tema de poder estudiar más a fondo este uso? Sí, la verdad que sí, o sea, acá en Concepción, por lo menos lo que te decía yo, llevamos más de 2 meses para poder acceder a este proyecto. Ahora, en un tema más general, igual falta una voluntad política, falta una voluntad de, como dice nuestra campaña, de ponerse en nuestros zapatos, abrir su corazón, de saber lo que uno siente. De repente he escuchado cómo van a permitir estos papás de que se exponer a sus hijos a conejillos de India, porque se habla por un tema de estudio. O sea, yo creo que en el tema de los refractarios siempre nos estamos poniendo de conejillos de India. O sea, lo único que son drogas que son lícitas, que son recetadas y que son de venta en la farmacéutica. ¿Y esas drogas que son recetadas ayudan a estos niños a poder superar su enfermedad? No, y no solamente a los niños, sino que también a los enfermos medicinales, a los enfermos que ya están terminales de cáncer, que no obedecen a la morfina y esas cosas, donde la solución que les dan en los establecimientos de salud es hacer coma. O sea, si tú quieres calmar tu dolor, yo te duermo. O sea, ese es el gran problema hoy en día. Sí. Que no hay una solución real, o al menos que ustedes perciban con estos fármacos establecidos que hay en el país. Sí, o sea, partimos con un medicamento, seguimos con el siguiente, seguimos con el otro y ni siquiera es como que te digan, sí, mira, esto te va a hacer bien, esto va a ayudar, esto va a bajar las convulsiones o esto te va a calmar el dolor. Lo que dicen los médicos es, vamos a probar.
Entonces, ¿por qué? Si podemos probar con fármacos, no podemos probar con una planta. Nosotros igual estamos en un tema de prueba y error. Esta planta tampoco es milagrosa que tú la vayas a dar. O sea, por eso necesitamos la estandarización de cepas. O sea, en el fondo, cada niño corresponde distinto a diferentes cepas. ¿Qué pasa con el tema de cuando prueban, como tú lo estableces, con esta medicina normal, las convulsiones? ¿Se siguen dando? ¿Cuánto es? ¿Y cuánto cambia? O lo que ustedes han podido experimentar con este aceite de cannabis. Con el aceite. Bueno, o sea, yo te puedo hablar de mi caso particular, donde la Sofía nunca más ha vuelto a tener una crisis, nunca más ha vuelto a tener un espasmo o alguna mioclonía. O sea, yo realmente soy una agradecida de Dios y de las energías, porque en el fondo ella respondió bien. Hay otros niños que no, que tienen que ir cambiando las cepas, que tienen que ir probando. Yo igual pasé por un proceso delicado, que fue cuando fuimos sacando los fármacos. Igual la Sofía presentó crisis de abstinencia por eso, o sea, eran 5 años que llevaba tomando estos fármacos, entonces igual lo pasamos mal, igual retrocedimos, volvimos a recordar lo que eran 3 años atrás, cuando ella se golpeaba, 4 años atrás, o sea, nosotros llevamos 9 meses con cannabis y realmente han sido los meses más maravillosos de nuestra vida. Bueno, para la gente que nos está viendo, Andrea, tú tienes una hija, ¿qué edad tiene ella? La Sofía cumple 6 años este año. Bueno, y precisamente ella, ¿estás usando, sí. O sea, tú estás usando con ella? Somos 9 meses de usuario medicinal de cannabis en resina, en aceite, y 16 semanas como única medicina. O sea, ella no utiliza ningún otro fármaco más. Apoyamos un poco el tema del... de a poco. Sí, de a poquito. Y apoyamos un poquitito en el sueño para que logre quedarse dormida con otro fitofármaco, que es la melatonina y nada más. Bien, o sea, estás viendo este tema. ¿Cómo llegaste a la medicina o a la cannabis medicinal? La desesperación. La desesperación de madre, la desesperación de seguir intoxicando a mi hija con otros medicamentos y ver que los resultados, en vez de ser más positivos, eran peores. O sea, la Sofía seguía golpeando y de peor forma, o sea... Y esto les produce daños, me imagino, también. Sí, o sea, daños colaterales severos, que de hecho uno de los medicamentos de la Sofía fue sancionado en Estados Unidos con $1.000 millones en un estado por esconder los efectos secundarios que provocaba. El otro medicamento es un medicamento que está prohibido en muchos de los países europeos, digamos, en Norteamérica, en algunos estados, igual por los efectos colaterales severos que provoca. Entonces, frente a eso, la verdad que yo no tuve miedo de probar, tuve las aprensiones de ser, digamos, con el tema un poco conservador, igual tenía mis prejuicios, pero una vez que vi, conocí, estudié, me informé, la verdad que se me quitaron esos prejuicios y partimos adelante con esto. La desesperación lleva a buscar alternativas. La desesperación de ver a un hijo, a un padre, a la persona que tú amas, mal, enfermo, sufriendo, te lleva a cometer cualquier locura. Bueno, básicamente hoy día tenemos que ver qué va a pasar acá en Concepción. Está programado esto, ya lo vamos a conversar respecto de lo que se espera. Pero queremos conocer un poco más también de cómo es este proceso, porque tú decides, con estos prejuicios que a lo mejor tenías un principio, entrar en esto. Pero hoy día alguien no puede ir a comprar cannabis en cualquier parte, no tiene. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se da eso y cómo lo hace la familia? Sí, mira, me han llegado muchos correos, siempre llegan correos a Mamá Cultiva y a Fundación Daya preguntando, piensan que esto es como una maravilla, que nosotros tenemos un stock de aceite del cual podemos compartir. La verdad es que no. O sea, quisiéramos, yo personalmente quisiera poder aliviar así con medicina a muchas familias. Y no es fácil sacarlo, entiendo, tampoco de... No, menos cuando uno no tiene la experiencia del cultivo. O sea, yo te contaba mi primera plantación de 4 plantas, saqué 22 gramos, que todo aquí el cultivador que conoce es nada. Y con eso pude extraer 4 jeringas, que son las que dosifico a mi hija, y cada jeringa me dura entre 1 semana y 10 días. ¿Buscaste semillas? ¿Cómo fue el tema? Sí, compré semillas en los grows que se venden y ahí empecé a cultivar. Después cosechamos, curamos o secamos, como se llama, y después se fabrica la propia medicina. Ustedes, bueno, fueron experimentando en el tema, guiados por otras personas que les decían más o menos cómo ellos creen que se debe hacer, o sea... ¿Así se ha ido trabajando esto? Sí, así se ha ido trabajando. Con respecto al aceite, hay varias formas de trabajarlo. Nosotros particularmente trabajamos una fabricación casera, pero que la verdad que nos ha dado excelentes resultados. Y el proceso es largo, puede durar entre 4 y 10 horas.
pero la verdad es que los resultados están a la vista. O sea, vale la pena hacer el proceso. Vale la pena, sí. ¿Cuánta es la gente que ustedes como Mamá Cultiva tienen hoy día catastrados que necesitarían de esta medicina, de esta cannabis medicinal, al menos acá en Concepción o en la región? No sé cómo. Cada vez son más. O sea, yo creo que ya perdí la cuenta. Solo con niños con epilepsia refractaria creo que íbamos en 50 familias. Enfermos medicinales ya perdí la cuenta. O sea, la verdad es que todos los días respondo, yo trabajo, tengo familia, tengo la hija igual, y la verdad que empiezo a responder correos, WhatsApp y todas esas cosas después de las 10 de la noche, y son por lo menos un promedio de 4 a 7 familias diarias. Hoy día en Chile, actualmente, está el problema con la cannabis porque la ley 20.000, sobre todo lo que tiene que ver con el decreto 867, en 2007 se sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En 2008 se califica la cannabis como sustancia o droga de estupefacientes o psicotrópicas. Ahí está el problema, ¿no? Hoy día se sanciona fuertemente a quien se entiende que puede estar traficando esta droga. Sí, es un poco... ahí nosotros apelamos a la gente a estudiar y a prepararse. El uso medicinal de la cannabis está autorizado en este país, lo que pasa es que no está regulado. Y cuando no hay regulaciones, nosotros cada vez que hacemos un seminario o algo se invitan a diferentes organismos que vayan a estas charlas, y que sobre todo nos interesa que vayan fiscales, gente de la PDI y gente de Carabineros, para que en el fondo cuando nos vemos enfrentados a esto, porque para que lleguen a tu casa tiene que haber una denuncia. Y frente a esa denuncia nosotros tenemos ciertos protocolos de cuidado. Entonces quedamos al criterio de las policías cuando llegan, pero también quedamos en el fondo, si estamos hablando el mismo idioma, si conocemos la ley, si tenemos los certificados que acreditan que hay una enfermedad, y la verdad es que no tendría por qué pasar nada. O sea, se puede comprobar que se está usando de forma medicinal, al menos. Sí. Pero esto es lo que ustedes esperan cambiar, ¿no? Que esto que se ha vuelto tan duro, al menos en tema de ley, pueda ser un poco más flexible de cierta forma. Sí, o sea, eso es lo que nosotros esperamos. O sea, Chile es una franja larga y angosta y que ha dado inmensas sorpresas con respecto a las sanciones que han tenido algunos cultivadores. O sea, nosotros igual creemos y apoyamos las libertades, pero claramente cuando se habla de un uso medicinal nosotros somos mucho más enfáticos. Y la verdad que hemos tenido sorpresas muy lindas, y también otras no tanto. ¿Cómo qué tipo de sorpresa? Sufrimos nosotros en Santiago una mamá cultivadora, ¿cierto?, que fue allanada a su casa en forma ilegal, en lo cual se pudo comprobar y le devolvieron las 2 plantas que ella tenía. Pero también ahí hubo un movimiento de redes sociales impresionante. Nosotros, yo siempre personalmente doy las gracias a la prensa que nos ha acompañado en todo este proceso, sobre todo acá en Concepción. Cada vez que han sido invitados, han llegado y han empatizado con nosotros. O sea, yo creo que la prensa acá en Conce se ha puesto los zapatos. Por eso yo creo que hoy día estamos hablando aquí igual de esto, y que se nos da la oportunidad de explicar y de ir un poco educando a la gente y aportando conocimiento. Bueno, a través de redes sociales a la gente también le importa mucho este tema, y ustedes pueden comentarlo a través de @TVU Noticias o también en hashtag TVU Noticias en Twitter, si es que tienen algún tema ahí también que quieren darlo a conocer. Por supuesto, estamos muy atentos a los que nos puedan comentar a través de las redes sociales. La Florida fue la primera comuna que comenzó a apoyar este tema de el uso de la cannabis de forma medicinal. Hay un proyecto ahí de cerca de 800 plantas, si no me equivoco, que se están trabajando. Esto está siendo replicado por otras comunas. Yo te hablaba de Calama antes, fuera de estudio, y eso es lo que ustedes de repente, o me decías, no entienden por qué Concepción se demora tanto, siendo una comuna tan importante del país. Te comento que lo de la Florida, claro, la primera plantación legal de cannabis, no solamente en Chile, sino que también en Sudamérica. O sea, aparte de medicinal, digamos, y para estudio, donde contempla pacientes de la comuna, específicamente pacientes con cáncer. Lo que estamos haciendo ahora es un proyecto muy ambicioso, que en el fondo en un principio son 20 comunas, lo que creemos que se va a tener que extender. O sea, yo no solamente soy vocera de Mamá Cultiva acá en la zona, o representante también de Fundación Daya, que vamos de la mano con ellos, nacemos de ellos, trabajamos juntos. Y es extenderlo a diferentes patologías. O sea, no es más conservadora este país, digamos, se exponga el tema.
Así es. Bueno, estábamos conversando respecto de este uso de la cannabis medicinal y vamos a continuar profundizando de ello para que la gente también conozca, Andrea. Tú lo decías, se estaba viendo en la Florida el tema del cáncer. Ustedes quieren que se extienda a otras enfermedades, pero ¿qué es lo que hoy en día hace la cannabis? ¿Cómo ayuda? Porque tú nos contabas en el caso de tu hija y de las personas o los niños que tienen este problema que los calma de cierta forma. Sí. ¿Qué otro tipo de ayuda ustedes han comprobado de que es efectiva la cannabis? Sí, mira, yo no soy científico. No, claro. Te puedo hablar de la experiencia de madre y de otras madres y de otros medicinales que he acompañado este último tiempo. Claramente la principal, digamos, característica que tiene o beneficio que se le atribuye es su efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces funciona muy bien con el dolor y también fíjate que en enfermedades como la depresión, en el sistema inmunológico, a las personas que tienen VIH, que por el problema que una anorexia, digamos, porque activa el famoso bajón, ¿cierto? De hecho, mi hija, ponte tú, desde que nació, cuando nació era muy gordita hasta como los 2 años y ahí empezó a adelgazar y siempre se mantuvo en el tope. Cada vez que se resfriaba quedábamos con el miedo que pasara al extremo de la desnutrición. Sacar un niño con daño neurológico de la desnutrición es súper complicado y hoy día en los 9 meses subió 4 kilos. O sea, tú estás contenta con esto, 100%. O sea, claramente. ¿Qué pasa con...? Bueno, esto abrió un debate, y tú lo decías, de los lados conservadores. Uno de ellos, los gremios de la medicina, que cuando comienza este tema en la Florida, precisamente, que si bien se venía ya hablando de antes, pero aquí a lo mejor se abre como la puerta o el debate, ellos decían que no existe evidencia suficiente para comprobar los beneficios de la cannabis. Sí, o sea, hay una sociedad médica conservadora que en el fondo dicen que no hay estudios. Los estudios están en Israel con el tema de la epilepsia, también con el tema de la tercera edad que se ha tratado ahí para los dolores. Estados Unidos hace poco dice de que la cannabis puede curar el cáncer, puede suicidar las células cancerígenas. Entonces, en el fondo, si no hay estudios, hagámoslo. Den la oportunidad para poder hacer los estudios. Bajemos la cannabis en la lista 1. Que las universidades, que hay gente que sí está preocupada, pero con 4 plantas no podía hacer nada. Claro, la gente en su casa también se pregunta, porque yo creo que lo han visto y a lo mejor tú también lo has visto, que actualmente hay algunas farmacias que venden un aceite de semilla de cannabis, o al menos así se presenta. Sí. ¿Es el mismo que el que ustedes están buscando que se establezca? O sea, el aceite de semilla es claramente para hacer friega o para comértelo en ensalada. O sea, yo creo que acá hay un tema igual que es como que pasa por no el es efecto. Claramente no es lo mismo. O sea, nosotros ocupamos toda la planta. Toda la planta ocupamos para hacer una resina. Ni siquiera hay otras tiendas o por internet igual donde venden aceite de cannabis. Sí. Y entonces uno siempre pregunta ¿cuál es la dilución, la composición, de qué está hecha? Entonces yo creo que uno, por mucho que esté desesperado por aliviar el dolor, tienes que saber lo que vas a dar, sobre todo a tu hijo, a tu niño y sobre todo a un enfermo que está ahí postrado. O sea, claro. Por eso el llamado es a cultivar. O sea, no es lo mismo, porque la gente se puede preguntar, a lo mejor alguno la habrá hecho bien, pero para lo que tú estás diciendo, sobre todo el tema... Lo que venden son unos frasquitos de 30 ml, así como gotario. Pero no es lo que ustedes están peleando hoy en día. No, y eso no sabemos cuál es la dilución. Nosotros con 10 gramos de cannabis hacemos un ml de resina, y ese ml de resina, o sea, para el que sabe, 10 gramos es mucho. Y un ml de resina nos dura 10, 15 días, dependiendo. ¿Y cuánto de una planta es 10 gramos de cannabis? O sea, a mí me salió por planta 10 gramos, o sea, pero mi caso es como irrisorio. O sea, pero estamos hablando para entender que es necesario bastante para poder mantenerse, porque ¿cuánto necesitas de este aceite, por ejemplo, para un mes? Mira, cuando vas partiendo recién, claro, con 2 jeringas, nosotros las dosificamos en jeringa, por eso se habla de jeringa. 2 jeringas te pueden durar un mes, cuando vas partiendo, porque hay un proceso de adaptación. Hoy día la Sofía consume... al día, no sé, pero la jeringa le dura una semana. O sea, se necesita bastante. Sí, mucho. Me imagino que también
explica, porque ustedes, yo te lo comentaba, ha ido a algunos seminarios también, y lo que se expone o lo que se busca es que ojalá algún laboratorio se pudiera hacer cargo de esto también, porque es difícil también para las familias poder hacerlo. No es difícil, y más todavía cuando se hace con amor. Y por eso nosotros decimos que nosotros fabricamos medicina del corazón, o sea, nosotros es una terapia de amor, la que cultivamos amor. Y en el fondo tampoco nos interesa que que las farmacéuticas se hagan cargo de esto y tomen la planta y la empiecen a vender después y no puedan tener acceso a la señora que vive en población o yo misma que tampoco tengo recursos de sobra. Entonces, claro, tiene que ser algo que... Pero necesitamos estandarizar cepas, necesitamos saber... Cuando hablas de estandarizar cepas, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que se necesita saber específicamente? ¿Cuál sirve más o cuál nivel, por ejemplo, se tiene que utilizar para poder... Tú sabes que cuando se habla de la planta siempre se habla así como el THC y el CBD. Sí. Nosotros necesitamos saber estandarizar las cepas porque acá entran al país la semilla y se dice tanto porcentaje de THC, tanto de CBD, pero no tenemos cómo medirlo. Si nosotros compramos una semilla medicinal y trae 3 semillas, te aseguro que las 3 vienen con distintos porcentajes. Entonces es un poco esto como nosotros decimos prueba y error, ir probando, ir jugando, ir midiendo cepas. Hoy día se habla mucho de este tema que tú lo decías, el THC, que es una sigla bastante grande, al menos en su traducción, el CBD, pero también se habla, y los médicos o expertos exponen, de que uno de los principales problemas es el tema de la dependencia que puede generar esto, que hacen alguna relación también con el uso normal tal vez de la cannabis. ¿Qué piensan ustedes o cómo lo ven ese tema? ¿Uno se podría volver un poco más adicto, por llamarlo de alguna forma, o más dependiente de esta cepa? Disculpa, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿No pasa lo mismo con los fármacos? O sea, yo te conté en el caso de mi hija, sí. Sacar medicamentos igual provocó dependencia, pero los efectos colaterales son severos, severos y a corto plazo. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de benzodiazepinas, cuando hablamos de ansiolíticos que los recetan el común de la gente, y se ha visto que la mayoría de los accidentes, o sea, hay un gran porcentaje de accidentes ahora automovilísticos por el tema de ir medicados con este tipo de fármacos. Porque te va. Entonces, de cierta forma en el fondo, durmiendo. Claro, no hay estudios a largo plazo, pero... claramente está la voluntad y en la desesperación, como te decía yo, y si se quiere llamar así, uno está dispuesto a poner a su hijo como conejillo de India. Fue lo que pasó con la morfina. Hoy día se separa el tabaco y el alcohol de las drogas duras. Y son drogas duras, o sea, son drogas. Cuando se habla de drogas, tabaco y alcohol. O sea, y pueden yo creo tener que efectos que también son las complejos. Drogas que más daño hacen, yo creo, y con efectos comprobados. Andrea, ¿qué se esperaría para este consejo extraordinario que se citó para el día miércoles? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto no se aprueba? Hay un lado conservador importante también en el consejo municipal. Sí, hay un lado conservador importante y lo respeto. Sé desde un principio que ellos iban a estar en contra de esto sin escuchar razones. O sea, aunque yo le trajera al científico más capo del mundo, ellos por su lado conservador iban a estar en contra. Pero hay otro lado que tiene que ver con un tema político, que tiene que ver con un tema de ideologías, que tiene que ver con un tema de voluntad y que tiene que ver con un tema de no sé, como a veces yo siento que ni ellos mismos saben lo que están votando. O sea, falta información. No, porque es por un tema de que ellos creen que por votar por este proyecto casi la gente va a andar fumando en la calle. O sea, yo creo que acá el poder legislativo tendrá que ver eso con respecto a las libertades de todo y dónde se consume o no se consume, o cuántas plantas tiene o no tiene. Acá estamos hablando de un tema medicinal, de un proyecto serio, donde hay un laboratorio comprometido serio, donde se va a entregar esta medicina a través de los mismos DAS o de los hospitales. La verdad que eso no está muy claro todavía, pero por favor, de verdad que el tema ese te complica. Andrea, pero esa es una diferencia importante y que tú lo haces. Esto no estamos hablando de una planta que uno se podría, la gente, pensar que es como que se fumara, porque acá estamos hablando que se saca un aceite, que se elabora un tema específico. No es lo mismo, ni tampoco, entiendo, genera el mismo efecto el hecho de fumarse una planta.
pues no es lo mismo. No es lo y ese es mismo un tema que hay fumarla. que... No, y hay diferentes vías de administración y todas tienen su uso medicinal, que tienen diferentes efectos, digamos. Está el tema de fumarlo, que sí, que sirve, que alivia el dolor igual, pero también tiene su lado negativo porque libera otros componentes, igual puede provocar cáncer porque igual hay una combustión ahí. Está el tema de la vaporización, que para algunas enfermedades igual es súper buena, que es lo que se usa en Israel con la gente de la tercera edad. Está el tema del aceite, está el tema de comida, o sea, hay diferentes vías de administración. Nosotros trabajamos con el aceite, es lo más puro, es lo más rápido y es lo que mayor efecto nos ha dado a nuestros niños en los enfermos medicinales. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que sucede este miércoles, y es que al menos en Concepción se va a poder autorizar, qué es lo que ustedes están esperando. Te agradezco por habernos acompañado y también aclarado también muchos temas que tienen que ver con esta cannabis Muchas medicinal. gracias por la invitación y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el Consejo, a ver si realmente se ponen nuestros zapatos. Bueno, usted ha generado opinión también, conoce todas las aristas, conoce la opinión de Andrea y también de todos los puntos que hemos tratado durante esta jornada para que usted también se pueda generar una opinión y ver si apoya este proyecto o cuáles son sus disyuntivas con el mismo. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre entonces acá en Concepción. Ya hay comunas que han hecho y aprobado que se puede hacer esta iniciativa para ayudar a las distintas familias que lo necesiten. Recuerda que puede revivir esta entrevista en www.tvu.cl. Nos reencontramos en un próximo TVO al día. Que esté muy bien.